Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rocío. Yo trabajo para la Fundación de Trabajadores del Campo. Bienvenidos al taller de cómo calcular el costo de las uvas por acre de viñedo. Antes de empezar, tenemos que repasar unas cosas sobre el webinar del día de hoy. Sí. Y obviamente antes de empezar también queremos agradecer a nuestros patrocinadores por ayudarnos a tener este tipo de programas. Y también mencionar que este programa se está grabando y más adelante en la semana se los vamos a enviar a todos los participantes. También recordarles que todos están en silencio y si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor usen la opción de chat y yo se lo hago saber a Enrique. Y si llegan a tener algún problema con el audio, no pueden escuchar o tienen algún problema técnico, pueden usar el número de teléfono que les envié en el correo electrónico. Y también recordarles que tenemos varios seminarios en las próximas semanas. La semana que viene tenemos un seminario sobre adaptación de las prácticas agrícolas a los objetivos de la operación. También es por Zoom, es de 2:30 a 4. Si se gustan registrar, pueden ir a nuestra página web. Y también tenemos pasos para ser propietario de una casa. Si están interesados en saber cuáles son los pasos para comprar una vivienda, también tenemos ese seminario por Zoom en 2 semanas. Y también tenemos el 25 de marzo, tenemos una excursión a Martínez Orchards, desde 8 de la mañana a 11 de la mañana. Si se gustan ir, es totalmente gratis para los trabajadores del campo. También se pueden apuntar en nuestra página web. Y también tenemos un Train the Trainer el 30 de marzo. Tenemos 2 sesiones, creo que ya están todas, ya los lugares están ocupados, pero si quieren apuntarse en la lista de espera, lo pueden hacer. Y ahora sí le voy a pasar la palabra a Enrique Herrero. Enrique es el director de operaciones de viñedos y bodegas de Inconel y él va hoy a dirigir el seminario. Adelante, Enrique. Ok, muchas gracias. A ver cómo hago acá para encontrar mi presentación que no la veo. ¿Ahí se ve, Rocío? No se ve nada todavía. No, porque veo que en las que me está ofreciendo no veo la... A ver ahora. ¿Qué es lo que no puede encontrar la pantalla? No puedo encontrar en mi pantalla. Ah, acá está, ya lo encontré. ¿O en el share screen? En el share screen la presentación. Okay. Pero ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve, sí. Nada más poner en el modo de presentar y ya. Espera, correr esto. Ok, ¿se ve bien ahora? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya dijo Rocío, yo soy Enrique Herrero, soy director de operaciones en Inglenook, que es una winery que está ubicada en Rutherford. Y hoy, bueno, he sido invitado para hablar de cómo calcular los costos por acre de producción de un viñedo. Esta muestra la lista de los temas que vamos a tocar hoy, desde la definición del costo, por qué los costos son importantes, cuáles son las diferencias entre costo y presupuestos, y voy a tratar de apuntar las características principales de los costos, y también así en forma bastante simple vamos a ver que hay distintos tipos de costos, para cómo organizarlos y qué tipo de costos hay. Es importante
bueno, como clasificarlos, digamos. Y después sí, ya vamos a entrar de lleno a cuáles son los procedimientos, cómo es el proceso para elaborar y definir o a identificar los costos que cada uno de nosotros tenemos en nuestros viñedos, cuáles son sus componentes y finalmente vamos a enumerar, digamos, conclusiones para tener en cuenta para el futuro. Y bueno, y si yo creo que va a haber, la presentación es muy larga, yo creo que va a haber tiempo para hacer algunas preguntas. Vamos entonces a la definición. Es simple. Un costo es el gasto económico que se realiza para hacer la producción. O sea, en otras palabras, cualquier dinero que se esté gastando con fines de realizar la producción o de llevar adelante la producción, se considera un costo. ¿Y por qué son importantes, o por qué es importante saber el costo de producción? La pregunta parece obvia, pero bueno, vamos a analizar cuáles serían las razones por las cuales no se podría llevar adelante un emprendimiento de producción de uvas sin saber cuánto nos cuesta, ¿no? Pero es importante para los... primero, es importante porque es una herramienta que me permite tomar decisiones que son siempre bastante significativas para la empresa. Por ejemplo, si me preguntara si conviene hacer cosecha manual o cosecha mecánica, o poda manual o poda mecánica, de hecho, el único criterio que va a primar en eso va a ser el costo y, por supuesto, el impacto en el beneficio. Ese impacto para mucha gente puede ser si realmente abarata los costos, si produce más, si es más productivo. Y para nosotros acá en Napa, bueno, tiene otro componente que es el impacto en la calidad, ¿no es cierto? Pero supongamos que esté garantizado el impacto en la calidad. ¿Por qué es importante saber los costos? Porque ante la adopción de una nueva tecnología, yo tengo que saber cuánto me cuesta la que estoy aplicando ahora para saber si esa nueva tecnología me conviene o no, siempre y cuando la calidad se mantenga, ¿no? Que para nosotros es bastante importante. Si vamos viendo cada actor o cada persona que está, digamos, involucrado en la producción de la uva o en la producción de los viñedos, empezando de arriba hacia abajo, estamos, ¿no? Para el dueño es importante saber sus costos porque él confronta los costos con los beneficios, los costos con el ingreso, y se da cuenta si realmente es una actividad en la cual, digamos, los beneficios económicos son suficientemente grandes como para persistir en esa actividad. Uno se tiene que dar cuenta si empieza a perder dinero y se va a dar cuenta solamente cuando hace la comparación entre costos y los ingresos o las ventas. Para las empresas que son más grandes y están organizadas y tienen personal contable o financiero, para ellos es importante, ellos son los que recogen y organizan los costos, digamos, los que nos dicen, bueno, el costo de producción de un acre de viñedo fue tanto, porque ellos son los que tienen a cargo recoger desde el más pequeño invoice o bill que nosotros producimos hasta los gastos más grandes, computar todo eso y saber cuánto estamos gastando. Así que, y son los que le dan al dueño la idea de cuál es el estado financiero de una determinada compañía, ¿sí? Para los gerentes también es importante, porque son los que están encargados de recoger la información que va a ser, en definitiva, la que determina los costos, digamos, cuánto se gastaron de productos, qué sé yo, de pesticidas, de fertilizantes, cuántas horas en realizar un trabajo, etc. Para los supervisores también es importante, digamos, tener una idea de cuáles son los costos o cómo se definen, porque ellos son los que supervisan esas tareas que generan los costos, digamos. Ya sea tareas mecánicas, tareas manuales, uso de insumos, lo que fuera, ellos son los que están ahí al pie del cañón observando todo este proceso, y por ende ellos son los que van a ser un poco los que van a transmitir esa información a los gerentes y al personal financiero. Y finalmente también es importante para los trabajadores saber o estar enterados de cómo se constituyen o cómo se construyen los costos, porque es una forma de entender
por qué hacen lo que hacen de una determinada manera, y por otro lado, para que tengan una idea de, acá en Napa, cuánto, digamos, es la incidencia que tenemos nosotros como trabajadores, supervisores y gerentes en los costos de producción de un acre de viñedo. Hay una importancia, digamos, hay algo que me gustaría también traer a colación acá, que es la diferencia que hay entre costo y presupuesto. Y sobre todo porque hubo ya una presentación por parte del Napa Valley Growers y del Farm Worker Foundation acerca de presupuesto. La diferencia es bastante sutil, no es súper pronunciada, pero el presupuesto no es más, es como un plan de los posibles costos que vamos a tener. Mientras que los costos reales son aquellos que uno captura ya cuando está ejecutando, digamos, todos los trabajos. Entre el presupuesto y el costo puede haber diferencias, generalmente lo hay, a veces surgen, uno en el presupuesto planea hacer cosas que después las tiene que cambiar y terminan siendo más caras o menos caras, entonces hay como una diferencia entre el costo y lo que uno presupuestó. Pero a su vez también es importante porque uno, digamos, hace primero un presupuesto, después se fija cuál fue su costo verdadero, y año tras año puede ir ajustando esa predicción, ese plan, ese presupuesto de acuerdo a lo que le van dando los costos reales. Sobre todo al principio, cuando uno inicia una actividad o cuando ha hecho un cambio, cuando empieza, no sé, a plantar viñedos de una forma diferente, se encuentra en una situación que no conoce mucho los costos y tiene que hacer un presupuesto un poco más basado en adivinar cuánto va a gastar, mientras que cuando ya lleva muchos años en una determinada actividad, el hecho de haber ejecutado esa actividad y haberla hecho, ya le da una idea más precisa de cuáles son sus costos. ¿Cuáles son las características principales de los costos? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando tratamos de hacer un costo? Y a mí me costó ahora, digamos, más o menos poner esta presentación, digamos, hacerla tratando de resumir, porque bueno, el tiempo es limitado, pero también no es tan obvio ni es tan, sí, no es evidente cuáles son las cosas que constituyen los costos. Entonces son difíciles de hacer, son difíciles de estimar, a pesar de que uno trata de capturar toda la información. Los costos son numerosos y variables. Esto quiere decir que hay muchas, sobre todo en las empresas que tienen más tecnología o que están más organizadas como empresas grandes con distintos sectores, uno se da cuenta que los costos son muy numerosos, digamos, que hay lo que se llamaría fuente de gasto o gastos de orígenes de gastos que son muy numerosos, son variables, son de distinto tipo, a veces son de insumos o productos que necesitamos, otras veces son de entrenamientos o cosas no tangibles, digamos, o otras veces impuestos, digamos, son de naturaleza muy variada. No necesariamente son cosas que se compran y ya vamos a ver más adelante que hay algunos que son bastante abstractos. Lo otro que tienen es que refleja una situación que es bastante específica de la actividad de cada uno. Digamos, de nada me sirve en forma orientativa preguntarle a mi vecino cuánto gasta él en llevar adelante el cultivo de un acre de viñedo. Pero por otro lado, es bastante particular, o las características, esos costos van a estar sujetos a las características particulares de cada uno, que por ahí a mi vecino las condiciones en las que él opera son totalmente distintas a las mías, por ende eso se va a ver reflejado en los costos que van a ser distintos. O sea que cuando vemos que hay unos costos estándares o costos típicos, hay que tener en cuenta que a uno en particular le pueden servir en forma orientativa. Uno quizás basado en eso hace un presupuesto y después lo real es el costo. Ir capturando, digamos, todas las cosas que generaron gasto en el viñedo y
resumir la junta y sacar el costo real que uno tiene. Y se va a dar cuenta que se desvía de lo que otro haga, no tiene por qué ser igual y se debe a esto, a que reflejan una situación específica de producción. Y una cosa que tiene que ser es ser completo, digamos, no puede haber gasto de dinero que no esté justificado o explicado. Entonces, es importante que todo se, yo digo capture, pero que todo se recoja la información de dónde se está, digamos, gastado, dónde está gastando el dinero que se necesita para llevar adelante la producción. Y respecto a los componentes, cómo uno lo organiza, en general lo que hacemos es, digamos, hacer categorías de costos, digamos, por sectores o cubetas, buckets, ¿ah? Donde va, por ejemplo, la mano de obra, si hay insumos, que serían fertilizantes, pesticidas, si son servicios, por ejemplo, alguien que viene y me hace una consultoría, o servicios de mantenimiento o gastos de alquiler o renta de algunas maquinarias, etc. Cada uno organiza sus costos de la manera que más le conviene, tratando de agrupar por cosas que digamos, que tengan un elemento en común, pero que estén organizados de manera tal de que no tengan una lista donde sale todo lo que han gastado, porque si no eso uno se pierde. En general lo que trata es, como digo, de organizar en distintas categorías. Y dentro de esas categorías, bueno, ir viendo cuáles son las que lo componen con cierto nivel de detalle o granularidad, a donde tenga sentido, digamos, entre lo práctico y lo eficiente, que haga, que justifique semejante nivel de detalle. Por poner un ejemplo, yo digo, bueno, mi costo de mantenimiento de mi sistema de conducción, de mi trellis system, este año he gastado tanto. Ahora, si voy a empezar a capturar si la persona estuvo parchando alambre o enderezando crucetas, y bueno, puede ser que a alguien tenga ese nivel de necesidad de detalles, otro no lo tenemos, directamente todo ese gasto se incluye en algo que se llama, en un ítem, en una categoría, en una línea en el presupuesto, que es mantenimiento del trelicista. No hace falta, digamos, más detalles. Y los costos, de acuerdo a ciertas características, y esto es importante a nivel de manejo de las empresas, se clasifican de acuerdo a distintos criterios. Una de las clasificaciones es clasificarlos en fijos y variables, versus costos variables. Esto es importante, es fácil de entender esta diferencia, y es que un costo fijo es aquel que no tiene relación con la cantidad que se produce. Mientras que un costo variable se llama variable porque varía y porque va cambiando, y va cambiando de acuerdo a la cantidad que se produce. Por ejemplo, un costo variable es aquel que cambia con la cantidad de acres que hacemos. Y un ejemplo es el agua. Si tenemos más acres, regaremos más superficie por lo menos, y por lo tanto gastaremos más agua. Si estamos fertilizando, tenemos más acres, fertilizamos más. La cosecha es un costo variable también. Si tenemos más rendimiento, más toneladas por acre, vamos a gastar más. O sea que varían con la cantidad de producción o con la cantidad de acres que hay bajo cultivo. Mientras que los costos fijos se mantienen dentro de un cierto rango inamovibles. Si, por ejemplo, tengo que pagar el seguro de mi pick-up, de mi troca, y pago una cierta cantidad por año, independientemente de cuánto esté yo produciendo o independientemente de cuántos acres tenga yo bajo cultivo, voy a gastar siempre lo mismo en seguro, digamos. El seguro de esa camioneta, lo mismo va a pasar con el seguro de un tractor, los seguros es el típico ejemplo, los impuestos también. Independientemente de la cantidad que estoy produciendo, esos costos se mantienen variables. También el salario del personal administrativo o del personal que está asalariado y no se paga por hora, también es un costo, se puede considerar un costo fijo, porque esa persona recibe ese salario durante todos los meses del año, independientemente de que si se produce más o menos, o se cultivan más o menos acres de viñedo.
La otra, entonces, eso fijo versus variable. Variables varían con la cantidad, fijos son constantes independientemente de la cantidad. Y entre los dos hacen los costos totales. Otra forma de clasificar los costos es costos de capital versus costos operativos. Los costos de capital, como la palabra indica, son aquellas inversiones que hago de bienes de capital. Y para hacerlo más entendible, son las cosas que compro y que duran mucho tiempo y que por lo tanto no necesito comprarla todos los años. Eso es lo que siempre esperamos. Por ejemplo, un tractor. Sería inconcebible comprar un tractor todos los años porque se nos gasta el tractor, no es lo mismo que el fertilizante. Entonces, el tractor es un gasto de capital. Uno lo hace, tiene una cierta duración, 15, 20 años, y no está renovándolo todos los años. No necesita para producir su viñedo andar comprando un tractor todos los años. Pero los costos operativos sí son, como la palabra lo indica, para operar o para producir, para operar el viñedo, digamos, para llevarlo adelante. Entonces, por ejemplo, en ese caso son los jornales o los costos que yo pago por la mano de obra, por el trabajo, por los trabajadores. Todos los años tengo que podar, entonces tengo que pagar, todos los años tengo que cosechar o hacer la soca. Lo mismo con todos los años siembro un cover crop, entonces tengo que comprar las semillas. Son todos esos gastos operativos que hacen que todos los años tenga que repetirlos yo para seguir, digamos, produciendo en el viñedo. Y después hay dos costos que son bastante abstractos, pero que sería bueno mencionarlos para que tengan idea de que existen, que son de amortización o depreciación también se llaman, y de interés. El de amortización tiene que ver con lo que hablamos recién de los gastos de capital. Quiere decir, y tiene que ver con que hay bienes, sí, hay, por ejemplo, las maquinarias, que si bien uno lo usa durante muchos años, tienen una vida que al final de esa cantidad de años ya deja de ser útil, tiene una vida útil. Pongamos, por ejemplo, un tractor que dura 10 años, por ejemplo. O una máquina, no sé, de fertilizar que pueda durar 20 años. Los costos de amortización, si bien no es algo que yo pago en ese momento o todos los años, me está indicando qué porción del valor de esa máquina voy perdiendo como valor todos los años, qué porción tengo que ahorrar, si quieren, como para al final de la vida útil de esa máquina comprar una nueva máquina y no, digamos, y poder comprarla, digamos. Si yo en mis costos no tengo en cuenta que, por ejemplo, una pequeña porción de dinero va a tener que ir, si el tractor dura 20 años, por ejemplo, y cuesta, no sé, vamos a hacer $50.000, bueno, yo sé que en 20 años tengo que ir ahorrando $2.500 para que al cabo de los 20 años pueda pagar nuevamente ese tractor y comprar uno nuevo que cuando ya deja de ser útil. Así que espero que con esta explicación se haya más o menos entendido qué es la depreciación o amortización. Pero es parte de un costo y hay que tenerlo en cuenta porque así uno puede renovar su capital de trabajo. Y capital es todo eso, las máquinas, las camionetas, las cosas que no se gastan todos los años. Y el otro es el interés. Y este es todavía más abstracto y más difícil de entender, pero vamos a usar un ejemplo para eso, un par de ejemplos. Una que es más fácil de entender, que es decir, ¿por qué el interés sobre el dinero es un costo? Supongamos que ustedes para trabajar un viñedo tienen que pedir dinero al banco. Ahí es obvio que entre los costos que ustedes van a tener sobre el dinero que han pedido, el banco les va a cobrar un interés y ese interés es parte del costo que tiene usted de producción, porque tienen que devolver ese dinero más, que serían los costos totales de producción, más el interés que el banco les cobra. Pero otra forma, aunque ustedes no tengan que pedir dinero al banco, de entender por qué lo mismo hay que considerar el interés, es lo que se llama un costo de oportunidad. Y esto tiene que ver con que cuando yo invierto dinero para producir uva, o para, digamos, compro un viñedo y empiezo a producir uva,
tengo para ese dinero miles de otras alternativas que puedo hacer, y algunas con mucho menos riesgo. Y algunas de esas serían, no sé, operaciones financieras que son muy seguras, como por ejemplo comprar bonos de la deuda del Tesoro de Estados Unidos. Esa alternativa de inversión tiene una renta, me puede dar un interés al año. Bueno, yo considero que ese interés, si por ejemplo la ganancia que obtengo de producir uva es muy cercana a ese interés, por ahí no vale la pena que yo me ponga a producir asumiendo un riesgo, habiendo una alternativa que es mucho más segura, como es esta que acabo de mencionar de los bonos. Pues ese ejemplo puede ser estúpido, pero por lo menos para que se entienda que contra lo que comparo es contra una cosa que tiene menos riesgo y que implicaría, digamos, un costo de oportunidad. Mi oportunidad, si no hago esto con el dinero, es hacer otra cosa. Y si tiene menos riesgo, por lo menos el rédito que me va a dar eso puede ser, lo tengo que restar de lo que he hecho, digamos, de lo que gano como, con el viñedo, como para decir, bueno, sí, la diferencia realmente de haber hecho el viñedo es mayor que lo que hubiera sacado con ese tipo de inversión financiera. Y de última, para una empresa mucho más pequeña, si quieren, se puede ver también, por ejemplo, si es una empresa familiar y los dueños, digamos, son los que manejan el viñedo, ellos son los que trabajan, ellos son los trabajadores y dueños de su propio cultivo, perdón. En ese caso se puede ver o comparar contra el salario que ellos recibirían si estuvieran trabajando en otro lado. Y puede considerarse que eso sería como el salario por el trabajo de la familia que en ese caso es dueño de todos modos, fuera como fuera, están esos dos gastos que no implica dinero que uno gasta en ese momento, pero que se tienen que tener en cuenta y que son menos visibles, digamos así. Sobre todo el de la amortización, es importante tenerlo en cuenta porque es el que me permite, es como una especie de ahorro que me permite al final de la vida de útil del capital durable, digamos, tractores, máquinas, camionetas, etcétera, volver a comprar eso digamos, sin perder, digamos, el valor del capital. Ahora vamos a ver el proceso de cómo construir los costos, digamos. Si yo estoy manejando un viñedo, supongamos que empecé con un presupuesto que presupone cuánto voy a gastar, ¿cómo hago para ver cuáles son mis costos reales? ¿Cómo hago, cuáles serían las recomendaciones? Y acá es donde cada uno, digamos, implementa distintas cosas y yo quería compartir con ustedes cuáles son de las cosas que hacemos nosotros como para ir capturando todos estos costos. El secreto está en capturar o tratar de recoger los datos de todas aquellas cosas que generan gastos, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de gastos que vamos a ir considerando? Bueno, lo que gastamos en pagar a trabajadores, o sea, mano de obra, trabajar los insumos. Es importante también saber, y para eso, digamos, cuenta bastante la opinión de los mismos trabajadores, de los supervisores, cuáles son las cantidades necesarias que se necesitan para hacer un trabajo, digamos, para ver si realmente hay una diferencia, encontrar la explicación. Si mis costos, por ejemplo, de poda aumentan mucho, porque hay que ver si fue realmente por una cuestión justificada o porque se han gastado horas y no eran necesariamente de poda. Para eso, digamos, supervisores y trabajadores son los que están más capacitados en saber dónde y por qué, digamos, ciertos costos de trabajo se desvían un poco de lo que uno hubiera esperado. Por ejemplo, las condiciones de trabajo inciden mucho. Yo estaba pensando la otra vez, cuando uno va a podar un viñedo en formación, que al año siguiente de la plantación lo poda 2 botones, eso puede ir súper rápido, pero puede ir súper lento también. Si, por ejemplo, hay hierbas que tapan las matas y es difícil encontrarlas y eso implica, digamos, que el trabajo sea un poco más lento. El trabajo del viñedo es muy estacional, digamos. Estacional significa que hay estaciones del año, hay partes del año en que uno va haciendo distintas cosas. Y eso es bueno porque se aprovecha para ir, digamos,
recopilando todas las tareas que uno va haciendo en forma a lo largo del año de acuerdo a las tareas que toquen hacer en cada momento del año. Y eso va generando una cosa que se llama el cash flow o flujo de gasto, que significa que cómo la necesidad, digamos, de cómo los costos se van dando a lo largo del año. Hay momentos en que se gasta poco, como por ejemplo, no sé, supongamos en los meses que uno termina la poda y antes de empezar a hacer desbrote o soca, son años de poco gasto, por ejemplo, en mano de obra, pero hay por ahí muchos gastos en combustible cuando uno empieza a hacer toda la preparación de los terrenos. Entonces eso nos va dando una idea de cómo los costos, que si bien por acre uno los puede resumir en un total, cómo se van produciendo a lo largo del año. Y eso es bueno porque si uno necesitara por ahí crédito o cubrir las necesidades digamos, de dinero para pagar el cultivo del viñedo, sabe que hay momentos en que va a necesitar más dinero y momentos en que va a necesitar menos. No sé, la cosecha, por ejemplo, comparado con un momento en que, qué sé yo, que haya menos gasto en el viñedo, como puede ser el momento ese que le decía, entre la poda y empezar la soca. O sea que hay una estacionalidad de gasto. Y una forma de capturarlo, y esto ya son ejemplos prácticos, es decir, cómo uno va recopilando estos datos. Entonces, bueno, puede ser una planilla de Excel, que es lo que ustedes están viendo ahí a la izquierda, donde uno va anotando, qué sé yo, que si se estuvo podando, se estuvo amarrando, cuánta gente estuvo participando, por cuántas horas se podó, en qué lugares, en qué bloques se podaron o se amarraron. Y ahí va capturando, va obteniendo los datos de la cantidad de tiempo. La otra forma, pues una forma más compleja, que es la planilla que tiene a la derecha. Esa es una planilla que usa la empresa Bettinelli, donde, bueno, van indicando qué trabajo se hace, la fecha, qué tipo de bloque se hizo en cuanto a cuántas viñas por acre tenían, qué número de personas y cuánto fue el total trabajado. Y pueden ahí calcular más o menos para ese determinado día cuántas viñas se completaron, cuánto se demoró por acre. Entonces ya tienen por lo menos lo que se llama la cantidad física, la hora. Y eso se transforma en dinero, la cantidad de horas sería la cantidad física, y eso se transforma en dinero, en cantidad monetaria, multiplicando por el costo o el pago de cada trabajador. Esto nos permite, digamos, a poner a lo largo de todo el año como dije recién, esta especie de necesidades de mano de obra o trabajo e insumo. En este caso, esta planilla está mostrando la distribución de cada uno de los componentes o de cada una de las tareas a lo largo del año, cómo se van dando de la poda, amarre, mantenimiento del trellis system, desbrote o soca, una segunda pasada de soca, levantar alambres o taquear, riego, desaige, cómo se va dando a lo largo del año. Y en la última columna, las horas por acre que son típicas de esa tarea, cuánto se demora uno en cada una de esas tareas, porque eso, multiplicado por el dinero que uno gasta en pagar a los trabajadores, le va a dar el costo de esas tareas. La parte de abajo hace prácticamente lo mismo, pero referido a lo que yo llamo mano de obra mecánica, o sea, trabajo mecánico, trabajo con el tractor, donde se usan máquinas, que en general en vez de ser una cuadrilla es una sola persona o dos personas, y que abarca desde pasar la mower o moler, o chopeadora, aplicar herbicida, arar, si se usa el plow, pulverizar o rociar o sprayar, disquear, hacer trimming si se hace a máquina, también sembrar el cover crop, y los números en cada una de las celdas pintadas de amarillo indica la cantidad de veces que se hace al año, no cada mes. Por ejemplo, sprayar se hace 5 veces al año en un caso típico, no es que se haga 5 veces cada mes. El hecho es que lo importante en este procedimiento de obtener los costos
nos ayuda mucho tener esta especie de calendario, digamos así, donde vamos recopilando las cantidades físicas, y con cantidades físicas vuelvo a repetir, la cantidad de horas, los kilos de fertilizante, los litros de pesticidas, que vamos usando, porque eso multiplicado por su precio, por el costo del trabajo, nos va dando ya en cantidades de dinero lo que se está gastando para cada una de esas tareas. Una forma de, digamos, trabajar con esto es capturar, como decía recién, de la forma más sencilla. Por ejemplo, si vamos a usar insumos, bueno, un reporte por simple que sea cuántos tanques se gastaron, a qué horas se trabajaron. Entonces yo ya tengo las horas de tractor, tengo la cantidad de tanques que se usaron, con la orden de trabajo sé qué pesticida o qué producto se usó, y con eso puedo calcular, digamos, los suministros e insumos, que acá, bueno, estoy poniendo una lista que yo considero que es lo más completa posible, pero puede haber muchos otros productos que yo no use o que no estén colocados ahí. Acá he hecho una división. Lo que es verde son para cultivos orgánicos, que es el caso nuestro. Algunos vecinos que son convencionales usan los que está indicado en los de color naranja. Y amarillos son ya sea productos que usa tanto la agricultura convencional como la orgánica. Pero acá también, vuelvo a decir, no se trata ya no se trata de pago al trabajo ni de trabajadores, sino de gastos en productos que yo uso para producir, para llevar adelante mi cultivo del viñedo. En este caso están los agroquímicos, o sea, todos los productos que uno usa, los químicos que usa, ya sea para fertilizar, para tratar enfermedades o para tratar insectos, y las cantidades al final de la columna de la derecha, la cantidad normal que se usa por acre. Entonces ya teniendo la cantidad las veces que usé el producto, por la cantidad por acre que estoy usando cada producto y sabiendo el precio de ese producto, puedo obtener cuál es el costo. Entonces ya tengo, por lo que vimos anteriormente, los costos de trabajo para hacer determinados trabajos, sobre todo manuales. Después los costos de trabajo por lo que gasto en hacer los trabajos mecánicos con lo que gasté con los que están o sprayando o haciendo el disco, y por la cantidad que he gastado de producto y el precio del producto, puedo saber de los que estoy usando en el viñedo cuánto estoy gastando en insumos. Y así vamos como construyendo, digamos, todos los gastos que van conformando la ejecución del viñedo. Finalmente, acá estamos mostrando otros suministros que, digamos, no los listé anteriormente, pero como pueden ser combustibles y lubricantes. Hay un estándar más o menos que para un tractor, depende del tamaño de las maquinarias que uno use, pero más o menos se usa por hora de trabajo en un tractor de 50 caballos, se está usando más o menos un galón de diésel por hora. En cuanto a el otro suministro, la energía eléctrica se considera que es variable dependiendo, bueno, ahí sí la situación particular de cada viñedo, sobre todo si hay riego que es operado por un pozo cuyo motor es eléctrico, va a ser distinto a que si el agua viene de otro lado. Y también otra parte de los costos, que lo he dejado para el final, y justamente porque sucede al final, es el costo de la cosecha. Y la razón es que la cosecha merece un enfoque bastante particular. Primero, que es distinto a cualquier otro trabajo del viñedo, por varias razones importantes. Primero, por el tipo de cosecha. Varía mucho si es cosecha manual o cosecha mecánica. Y aún, si fuera cosecha manual todo lo que se hace, también tiene que ver si es cómo se paga la cosecha, si se paga por hora o si se paga por contrato, o sea, por la cantidad de toneladas que cosecha. Y lo otro es que acá estamos hablando, y toda esta presentación es para hablar sobre costos por acre, y el costo por acre, cuando llega el momento de la cosecha, depende mucho de la cantidad y el rendimiento que vayamos a tener. Sobre todo si la cosecha es manual, ese costo va a ser distinto en un acre que tiene mucha uva que si tiene poca.
A diferencia de otras tareas en las que se hacen por acre, como la poda o el amarre, la cosecha depende de la cantidad de toneladas por acre que se obtenga. Y es por eso que en general hablamos de costo por acre cuando se trata de cualquier tarea o incluso de cualquier costo de insumo, fertilización. Uno dice, sí, estoy gastando en fertilizar tantos dólares por acre, pero en general en la cosecha uno habla del costo por tonelada. Y es importante diferenciar estas dos cosas, dólares por acre y dólares por tonelada, porque es raro que uno venda acres, si bien existe, que venda acres de producción. Hay gente que lo hace, pero son una medida. En general lo que vendemos son toneladas de producción. Entonces, también tengo que asociar mi costo, si mi negocio es vender uva, tengo que asociar mi costo de producción. Si bien lo produjo, mi costo estaba asociado al acre, después tengo que ver cuánto produzco de toneladas de uva para referirlo en ese acre, cuántas toneladas saqué y referirme a cuánto me costó por tonelada de uva. Y eso va a depender, obviamente, del costo por acre más el rendimiento que tenga. Mientras más uva produzca de un acre, el costo por tonelada de uva va a ser menor. Por eso es una cosa bastante particular el tema de la agricultura en general. Los costos se llevan por acre hasta la cosecha y después se calcula el costo por tonelada de acuerdo a lo que uno produjo por tonelada. Y finalmente tenemos los costos fijos, que ya los había mencionado antes y que, bueno, depende de cada lugar, va a ser variable porque cada lugar tiene cierta cantidad de costos fijos que difieren de un lugar a otro. Por ejemplo, habrá uno que tendrá algún manager que está asalariado en vez de trabajar por hora. Las consultorías, por ejemplo, en general se pagan con una especie de fee de retención, retention fee, que depende de que se pagan, se use o no se use. Los impuestos, por supuesto, y los seguros, que fueron los ejemplos que di más temprano sobre cómo, digamos, cuáles son los costos fijos. Vuelvo a decir, los costos fijos son aquellos costos que no tienen que ver con la cantidad de producción, no tienen que ver con la cantidad de acres que se cultiven, ni con la cantidad de uva que se produzca. Son fijos independientemente de eso. Y ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Como les dije, yo en una de las slides anteriores dije que uno organiza los gastos de acuerdo a cierto elemento en común que tienen los distintos gastos para agruparlos. Si no sería, si acá, por ejemplo, lo que dice mano de obra o que sería el labor, lo subdividiera en todos sus componentes desde poda hasta cosecha, digamos, tendría porciones todas súper pequeñitas ahí, que entonces me convendría digamos, agruparlos de manera que yo vea dónde estos buckets o estas categorías son las que más inciden. Entonces, aquellos costos que tienen cierto elemento en común los hemos agrupado en estas categorías. Mano de obra, impuesto, amortización. Dentro de impuestos, por ejemplo, están todas las obligaciones para con el gobierno, no solo las property tax o los impuestos a la propiedad, sino también licencia u otro tipo de assessment que cobra el gobierno. Y así vamos viendo que si organizamos o los ponemos a estos gastos en estas distintas categorías, vemos cuáles son las categorías que más inciden. Y tenemos los porcentajes en la columna del medio y la cantidad en dólares en la columna de la derecha. Y vemos ahí, por ejemplo, que, bueno, que los gastos en salario, el gasto en mano de obra, en trabajadores, es, digamos, el gasto más importante en el costo de un acre de viñedo. Impuestos, amortizaciones, que ya vimos recién, que son, digamos, el dinero que uno va separando para pagar y renovar las maquinarias, son los que le siguen. Y finalmente, bueno, insumos, que sería la cantidad de químicos, productos, semillas que necesitamos para llevar adelante la producción. Y así vamos viendo que hay cosas que van incidiendo más y cosas que van incidiendo menos. Lo importante es, y algo que se destaca, es que la mano de obra o el trabajo, los salarios o los jornales o el pago por hora de los trabajadores es lo que se lleva la mayor parte de ese costo del viñedo. Y esto, bueno, es bastante típico acá en APA, pero quisiera a su vez
a tomar esa porción, digamos, de lo que es la mano de obra o el costo de, o las cantidades de horas que se usan en mano de obra, y más o menos desglosarla para que tengan una idea dónde está, digamos, las mayores proporciones. La primera categoría, acá está, digamos, en esta tabla está discriminado, digamos, dentro de esto ya es por hora, ya no es porcentaje de cantidad de horas que se usan en el viñedo, donde se está yendo la mayor cantidad de horas trabajadas. Y Canopy Management, que en el caso los he agrupado donde está no solo la soca o desbrote, también tacking, hay todo el trabajo que hacemos en la soca, en la viña, digamos, en el follaje de la viña, excepto el desaige, que es thinning ahí, y la cosecha, están incluidas en Canopy Management. Todo lo que es manejo de ese follaje, digamos, como pueden ver, se lleva un 35%. Eso sumado a la poda y a la cosecha, prácticamente se está llevando el 60% de las horas consumidas de trabajo en el viñedo. Y después, bastante más atrás, vienen los salarios que se pagan por el trabajo mecánico, desaiges, y después, bueno, replantes, missing vines, supervisión, todo eso ya vienen ocupando un lugar menor. Quería de acá destacar que esto es muy típico, digamos, de las agriculturas más intensivas. Si lo comparáramos a esto con un lugar como, por ejemplo, puede ser el medio oeste de Estados Unidos, donde se cultiva maíz o soja, la estructura es totalmente distinta, digamos. No son explotaciones o no son, sí, actividades donde que sean de mano de obra intensiva. Eso es muy típico de las actividades agrícolas que hacemos acá en California, sobre todo cuando se trata de cultivos bajo riego, digamos, intensivos. Y diría que más aún, si miramos esto, de cómo se está distribuyendo las horas que se ponen de mano de obra a las distintas tareas del viñedo, diría que esto es más típico de Napa, digamos. Yo no estoy muy familiarizado con el Valle Central, pero estoy seguro que se tiende a mayor mecanización, las cosechas tienden a ser todas mecánicas y el manejo de la canopia, si hay algo, se hace en forma más mecanizada, y esto que estoy mostrando acá refleja más que nada la realidad nuestra en el Valle de Napa, donde la intensidad con que usamos la mano de obra o el trabajo manual es mucho mayor. Se hace todo de forma muy manual. Así que bueno, esto espero que les haya dado una idea de cuáles son las fuentes de los costos más importantes. Esto es importante porque si yo quiero en algún momento, si la estrategia de una determinada empresa o winery es ahorrar costos, bueno, tendrá que ir a ver dónde está la mayor cantidad de los costos, donde se están, digamos, dedicando la mayor cantidad de los costos. De nada me sirve, qué sé yo, preocuparme por el riego si es menos de un 2% del total del tiempo que estoy usando en el viñedo. En cambio, sería más útil fijarme si se puede ahorrar algo en el manejo de canopia o en la cosecha, que tienen una incidencia mayor, es donde puedo llegar a ver, pueden haber más cosas donde yo quisiera ahorrar. Así que esta especie de organización de los datos de costo nos da la oportunidad, digamos, de ver cuáles son las áreas de esos costos donde, si quisieran en algún momento bajar costos, dónde mirar y dónde trabajar. Finalmente me gustaría, digamos, resumir algunas conclusiones para terminar la presentación y reiterar que, bueno, los costos son complejos y variables, o sea que hay de muchas naturalezas que tienen que ver a veces con gastos en salario para persona, otras veces en compras que hacemos. Es difícil capturar todos los componentes de los costos, o sea que hay que
en ese sentido ser muy meticuloso y tratar de que todas las cosas que están gastándose en el viñedo de alguna manera se contabilicen, porque si no podemos terminar con que vemos que hemos gastado plata y no, o algún dinero que no sabemos dónde fue, a qué cuenta fue a dar o dónde se gastó. Los costos son propios de cada viñedo en particular. Las condiciones de los viñedos, si estamos en una zona de colinas versus si estamos en el suelo del valle, cambian las condiciones de trabajo de forma que la comparación entre dos situaciones distintas es irrelevante, no tiene demasiado sentido. Por supuesto, los costos están influidos por el nivel de mecanización que se usa. Ya vemos que el componente del trabajo manual es importante en la cantidad de horas y en la cantidad de dinero que se gasta. Así que cualquier nivel de mecanización que varíe en forma significativa entre un viñedo y otro van a impactar en los costos de producción, por supuesto. En nuestro caso, la mano de obra o los costos de trabajo manual es el componente principal. Y dentro de eso, que es propio de nuestra zona, el manejo de canopia es el que mayor impacto tiene en las horas totales de trabajo. Y bueno, y con esto he tratado de dar una visión más o menos completa de lo que considero que son los componentes más importantes del costo. Y bueno, dejo un poco de tiempo, creo que todavía quedan unos 5 o 10 minutos para preguntas si las hubiera. Si hay preguntas, nos las pueden poner en el chat. Y si no hay preguntas, tenemos una encuesta que nos gustaría que por favor se tomaran unos momentos para llenarla. Ahorita la voy a poner en la pantalla, si la pueden completar. Son solo 4 preguntas. Es bien importante que nos ayuden con esto porque este tipo de programas los podemos hacer gracias a subvenciones, que son ayuda económica que nos dan para poder tener estos seminarios gratis para ustedes. Si por favor pueden contestar las preguntas que va a aparecer en su pantalla en este momento, y una vez que ya terminen de contestar, ya vamos por terminado el webinario del día de hoy. En aproximadamente 3 meses vamos a volver a contactarlos con las preguntas para darle seguimiento al taller del día de hoy. Gracias.